Hola, buenos días. Les agradecemos a quienes nos siguen a través de esta transmisión. Hoy vamos a estar viendo el tema de nómina digital, cuáles son las actualizaciones, y traemos cierta información sobre los últimos cambios que se dieron a los catálogos del complemento de nómina digital. Iniciamos la presentación. Me acompaña mi compañera Araceli Rivera, quienes vamos a estar interactuando con ustedes, haciendo la presentación. Y al final estaremos dando respuesta a las preguntas que nos lleguen vía el chat que tiene el foro. Iniciamos con nómina digital. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de manera muy general sobre el proceso de modernización que el SAT está implementando para el tema de la facturación electrónica. El primer paso o la primera fase tiene que ver con la actualización del recibo de nómina, la cual ya está en marcha. Está en vigor a partir del 1 de enero de este año, y obviamente se dio un periodo de transición que concluye el 31 de marzo. Es la primera fase. La segunda fase va a tener que ver con la actualización del complemento de comercio exterior, la cual entraría en vigor a partir del 1 de marzo de este año. Y la tercera, que considero la más importante y la que puede tener mayor trascendencia, pues es la actualización propiamente de lo que es la factura electrónica, o sea, la actualización del anexo 20, la cual estaría en vigor a partir del 1 de julio. Esta modificación del anexo 20 ya fue publicada en el diario oficial, dentro de la resolución miscelánea. Si bien desde diciembre se publicó en el portal como una versión anticipada, a partir de este mes pues ya se publicó en la resolución miscelánea el anexo 20 y estaría en vigor a partir del 1 de julio, junto con la incorporación del complemento para la recepción de pagos. La siguiente. Pues básicamente lo que se busca a través de la factura electrónica es simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que este cumplimiento sea imperceptible, que poco a poco se vayan eliminando ciertas obligaciones como declaraciones informativas, etcétera, para que ya la información que se reciba sea al 100% a través de la factura electrónica. Obviamente el tema de la factura nos permite estar deduciendo, acreditando, pues básicamente comprobando los gastos o los ingresos que tenemos como contribuyentes. Obviamente también permite la documentación de las devoluciones, las solicitudes, el acreditamiento. También tiene usos comerciales que nos permiten incluso estar acreditando la propiedad de un bien. Y obviamente lo que se busca es que también el proceso recaudatorio sea transparente, y obviamente que no se pueda estar prestando a malos manejos o a estar haciendo desviaciones que pudieran estar teniendo un daño hacia el fisco federal. Y obviamente todo esto pues conlleva al estar combatiendo la informalidad y estar en cierta forma fortaleciendo los procesos formales dentro de la economía nacional. La siguiente. Pues bueno, para facturar, pues lo primero que debemos de tener es un RFC, estar inscrito en el padrón, debemos de tener una firma electrónica, debemos de tramitar un certificado de sello digital y allegarnos de una herramienta que nos permita estar generando la facturación electrónica. Estas herramientas pueden ser aplicaciones gratuitas que ofrece el SAT a través de su portal, a través de sus diferentes medios, o a través de los proveedores de certificación, los cuales al día de hoy son 79, que se encuentran publicados sus datos en el portal del SAT, y a partir de estos elementos pues el contribuyente podría estar facturando tanto la parte de sus ingresos como la parte de la nómina, tratándose de patrones. Aquí un punto interesante es que bueno, para que uno pueda exigir la entrega de una factura ya no es necesario proporcionar el nombre, el domicilio fiscal, etcétera. Simplemente con el RFC de quien está adquiriendo se debería de estar entregando la factura. No es condicionante el proporcionar el nombre o el domicilio fiscal. Es un dato que deben de tener bien presentes, y en caso de que
alguien les condiciona en la factura a proporcionar estos datos. Por ejemplo, si no les doy el domicilio fiscal, que me condicionan a la no entrega de la factura electrónica, lo pudieran estar denunciando a través de los diferentes canales, puesto que para efectos fiscales el único requisito que se necesita del receptor para hacer acreditable o deducible una factura es que venga la clave del RFC de la persona que está haciendo el gasto. El siguiente. Bueno, el marco normativo, Dianita, si me puedes apoyar en comentarlo. Creo que sí. Vamos a retomar esa parte de dónde nace toda esta obligación y qué es lo que regula sobre la emisión del propio CFDI con el complemento de nómina. Todo esto nace y surge la obligación de lo que establece el propio Código Fiscal de la Federación. En su artículo 29 nos establece la obligación de la emisión de CFDIs, ya sea por el tipo de actividades o operaciones que se realicen, los ingresos que se están obteniendo y las retenciones que se estén efectuando. En este apartado es donde recae ya la emisión del CFDI con el complemento de nómina. Lo que es el artículo 29A, pues propiamente nos establece cada uno de los requisitos de los cuales debe de tener este comprobante. La siguiente. Adicional de lo que es el Código Fiscal de la Federación, tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando nos establece la obligación de nosotros como patrones estemos haciendo algún tipo de pago por este concepto de salarios, lo va a establecer el artículo 99 en su fracción tercera, la obligatoriedad de entregar un comprobante por ese tipo de pagos que se realicen. Asimismo, adicional de esta obligación de la emisión, recordemos que existen ciertos tipos de requisitos que se deben de cumplir para que se pueda hacer deducibles estos pagos por salarios. Y estos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 27 en su fracción quinta y 147 fracción octava de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y estos requisitos básicamente sobre la emisión del comprobante con todos estos requisitos fiscales que deben contener. La siguiente, por favor. Adicional a las disposiciones en cuanto a lo que son leyes y códigos, también vamos a encontrar distintas reglas dentro de la resolución miscelánea fiscal que en su momento se emiten para cierto tipo de facilidades o regulación en la emisión para el cumplimiento de las obligaciones. Y este es el caso de la emisión del complemento de nómina. Todo esto está regulado en la sección 2.7.5 de la propia resolución, donde bien podemos ver en la regla 2.7.5.1 cuál es esa fecha de emisión y entrega del comprobante. Si bien lo que es el código y en su reglamento nos establece una particularidad en cuanto a fechas específicas de forma general para la emisión y entrega del comprobante, esta regla nos genera una facilidad de días adicionales que se podrán contar según el número de trabajadores con los que se tenga en la nómina y se vaya a entregar el mismo comprobante, así como la emisión de un solo CFDI de forma mensual, el cual va a contener la cantidad de complementos dependiendo de los pagos que se estén realizando en ese periodo, así como la regla 2.7.5.2, la que nos establece las modalidades en las cuales se tiene que entregar ese CFDI a los trabajadores, lo que es esa representación impresa y los requisitos que debe de contener dicho comprobante. La siguiente. Hablábamos en su momento al inicio de lo que es esta facilidad, la obligación de emitir ya el comprobante con esta nueva versión del complemento de nómina, pues se genera y se crea a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, se establece una facilidad en cuanto a lo que es el artículo 32º transitorio de la resolución miscelánea 2017, y esto implica que aún podrá ser emitido el comprobante con la versión anterior, la versión 1.1, durante los 3 primeros meses de este ejercicio, siempre y cuando a más tardar el 1 de abril de 2017 se esté reexpidiendo todos estos comprobantes ya con la versión vigente, la versión 1.2. La siguiente. Asimismo, como comentábamos, pues la obligatoriedad ya de todos de emitir CFDI pues nace desde 2014.
Sin embargo, se dio un periodo de transición, que esto lo estableció el artículo 9 en su fracción 10ª de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se establecía esta obligación de la declaración informativa múltiple para lo que es la presentación de esta información de sueldos y salarios. Al desaparecer esta declaración informativa, hay cierta información importante para la autoridad que se deba de contemplar, y toda ella pasa a ser y forma parte ahora de este complemento de nómina. Información que se venía presentando en la declaración informativa múltiple, que a partir de 2017 toda esta información la va a contener este complemento de nómina. La siguiente, por favor. Asimismo, se cuenta con diversas modalidades o mejoras ya en esta nueva versión del complemento, a las cuales se les da solución a ciertas problemáticas que se venían manejando con versiones anteriores. Una de esas problemáticas es que la versión anterior no hace una validación propiamente sobre las operaciones o datos que se están reflejando dentro del propio complemento. Eso implicaba en su momento que se estuvieran proporcionando datos erróneos, ya sea por errores de captura en información, y fuera totalmente distinto a los montos que se le estaba pagando a los trabajadores. Actualmente, con la versión 1.2 ya se establece una solución y se mejora en ese aspecto al realizar validaciones aritméticas que concuerde la información que estamos presentando, tanto en los subtotales, descuentos, las deducciones, para que nos refleje el monto total del pago que se le está efectuando al trabajador. La siguiente. Otra de las problemáticas que se venía manejando es que en su momento no existía una validación en cuanto a lo que es el RFC del receptor. Se han reportado 33 millones de RFCs dentro de la emisión de las facturas que realizan los patrones, y el 4.5 es erróneo, ya sea por errores de captura, que no se ha verificado o validado que efectivamente ese RFC exista, o en su momento se utilizaban para cumplir con la emisión del comprobante los RFCs genéricos, ya sea de público en general o extranjero, cuando es un procedimiento indebido derivado de que no se trata de una operación en la cual implique utilizar dichos RFCs. Entonces, actualmente se hace la mejora y se va a validar el RFC que exista dentro de lo que son las bases de datos, sea un RFC válido y que no se encuentre cancelado. Si no pasa esta validación, pues el propio CFDI no se va a poder timbrar. La siguiente. Para esos efectos de la validación y que se cumpla con esa situación dentro del comprobante, pues se pone a disposición de los propios contribuyentes distintos servicios a través del propio portal, a efecto de que se realice ese procedimiento de validación. No es necesario realizarlo con firma electrónica o contraseña. Asimismo, se resguarda la confidencialidad de los datos de cada uno de los contribuyentes por esos RFCs. Únicamente la validación va a consistir en que efectivamente se encuentre registrado y no se encuentre cancelado el mismo. La siguiente. Dentro de esos procesos de validación tenemos dos modalidades distintas. Una de ellas es que se haga la validación de uno a uno de cada de los registros del RFC, va a ser de forma unitaria, y eso consiste únicamente en ingresar dentro del portal, hacer la captura de los datos que nos solicitan, como son los códigos de las imágenes, ingresar el RFC que se pretende validar, y eso nos va a arrojar como una respuesta si ese RFC es válido o no. La siguiente. Asimismo, para aquellos que tienen una gran cantidad de trabajadores dentro de su propia nómina, se pone a su disposición el servicio de validación masiva. Esto implica la generación de un archivo de texto dentro del cual se podrá hacer la validación de hasta 5,000 registros. Es un archivo TXT en el cual se establece dentro de la propia validación la estructura que debe contener el mismo a efecto de ser enviado y se nos dé una respuesta sobre esa validación de RFC. La siguiente. Esto es únicamente el archivo, lo que pueden estar visualizando de cómo se va a generar y la información que nos va a arrojar.
es la estructura en la cual se debe enviar los RFCs y únicamente vamos a recibir como respuesta si es válido, si es inválido o en su momento la estructura en la que enviamos el RFC es incorrecta. Como comentábamos, no existe una información confidencial o adicional que se pueda proporcionar o validar. Únicamente vamos a tener la certeza de que efectivamente esos RFCs existen dentro de la base y no se encuentran cancelados. Esto para automatizar los servicios y en su caso no detener el proceso de la emisión de los comprobantes. La siguiente. Para aquellos contribuyentes que en su momento sus trabajadores no se encuentren inscritos, una vez realizada la validación, se pone a su disposición ciertas modalidades de tipo de servicios para que realicen la inscripción, esto para facilitarles y sea de una forma más ágil el procedimiento. Todo esto para que se vaya realizando de una vez a través de internet, sin la necesidad de que acudan a la administración en su momento y solicitar algún permiso adicional para cumplir con esta obligación. Tenemos lo que es la inscripción con CURP. Aquellos contribuyentes que ya son mayores de edad y cuentan con eso, vamos a hacer la modalidad de la inscripción a través de internet. Todo el procedimiento se lleva a través del mismo y se les hace la entrega de lo que es su cédula de inscripción, su constancia de inscripción ya con su RFC y puedan proporcionarlo directamente al trabajador. Asimismo, se cuenta con la inscripción al RFC. Esto es una precaptura a través del propio portal y acudir a la administración desconcentrada ya con todos los requisitos y esta precaptura únicamente para concluir el trámite, o bien la inscripción en el RFC a través del propio patrón. Se proporciona toda la información, ellos realizan un caso SAC a través del portal y si cumplen con todos los requisitos, la autoridad les va a enviar ya únicamente esos datos de los RFCs que sí procedieron la inscripción. La que sigue, por favor. Otra de las problemáticas con las que se contaba es para poder identificar en el caso de expedición de CFDI a través de pagos de fideicomisos y poder definir esa relación que existía. Cuando se hacen pagos de fideicomisos por concepto de pensiones no se podía regular esa situación si contenía o no para efectos de identificar la relación laboral. Entonces se le da solución agregando este campo para poder identificar quién es propiamente el patrón de ese trabajador al que se le está haciendo el pago de esa pensión. Asimismo, poder identificar aquellos pagos que sí son acumulables como una percepción para el trabajador y aquellos pagos por conceptos adicionales que se le estén efectuando. Este es el caso de que se agrega lo que es la sección de otros pagos, donde únicamente son datos informativos de esos pagos que se le realicen, pero al fin y al cabo no van a ser acumulables, como conceptos que tenemos, que es el subsidio al empleo en su momento que se le está entregando, o los conceptos de viáticos. La siguiente, por favor. Como bien se comentaba, a efecto de que se elimina la obligación de la presentación de la declaración informativa múltiple por el concepto de sueldos y salarios, pues esa información es necesaria que se proporcione. ¿Y a través de qué medio se va a realizar? A través de este recibo de nómina con este complemento en donde se va a detallar toda esa información que se venía manejando dentro de la DIM. Vamos a tener información de jubilación, de pensión, de separación, en su momento de lo que son aquellos pagos que se realizan a través de acciones. Toda esta información se integra y es una de las modificaciones y mejoras que trae ya este recibo de nómina. Asimismo, como la implementación de catálogos ya estandarizados para poder detallar cierta información necesaria dentro de la emisión del comprobante. Dentro de esos catálogos, uno de los ejemplos es para poder señalar el tipo de nómina, si es una nómina extraordinaria, en su momento el tipo de contrato con el cual se esté manejando ese trabajador. Son catálogos ya estandarizados para que se pueda proporcionar la información únicamente a través de ya las claves específicas que se señalen en los mismos. La siguiente. Otra de las novedades que contiene este complemento de nómina es el apartado de lo que son el origen del recurso.
Este apartado propiamente lo utilizan aquellas entidades gubernamentales que se encuentren adheridas al convenio que establece la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de la necesidad que ellos cuentan para poder identificar el recurso, la proveniencia del mismo y señalarlo dentro del complemento. Y eso es únicamente para poder identificar si se trata de un recurso propio, un recurso federal con el que se esté realizando el pago o un recurso mixto. Asimismo, se incluye dentro de las novedades un apartado de subcontratación, y esto para efecto de poder regular las operaciones que se realicen con este tipo de empresas. Y esto implica que se detalle los RFCs de cada una de esas empresas que están haciendo la subcontratación de ese servicio, por el cual se terceriza el pago directamente al trabajador. También se elimina lo que son los usos de negativos, y esto para poder adecuar las percepciones y deducciones que en su momento se están realizando a esos trabajadores, y tal vez en su momento algún mal manejo que se realice por ese tipo de situaciones. Ahora actualmente, con los catálogos que se establecen tanto de percepción como deducción, vamos a poder adecuar cada una de esas operaciones que se realicen en cuanto a pagos y deducciones a los trabajadores, así como los campos opcionales. En su momento, cuando se detalla, se señala que se trata de un campo opcional, se puede propiamente considerar que si quieren ponerlo, lo señalan, y si no, no. Conforme a diversas disposiciones, y no solo en materia fiscal, sino también en materia laboral o de seguridad social, hay cierta información que se tiene que proporcionar dentro de estos comprobantes. Entonces ahora se valida que si esa información tiene una condicionante de que se cuente con ella y esté obligado a proporcionarla, ahora se deberá señalar dentro del propio comprobante. La siguiente. Bueno, en el caso de la actualización de los catálogos de nómina, el pasado 19 de enero se realizó una actualización a los mismos. De hecho, ya se había subido desde diciembre en un archivito en Excel, en el portal del SAT, nuevas claves de percepciones y deducciones. Sin embargo, fue hasta el 19 de enero cuando esas claves se integran al esquema técnico y que ya pudieran ser utilizadas por parte de los contribuyentes. Dentro de las modificaciones que se estuvieron integrando a este catálogo a los catálogos de nómina, en percepciones, pues se agrega la clave 050, que tiene que ver con el registro de viáticos no comprobados, y también se integran una gran cantidad de elementos dentro del catálogo de deducciones para que se puedan realizar los ajustes correspondientes cuando hay un pago en exceso, y obviamente te permite identificar si se trata de una deducción a un concepto que es grabado o exento. Y aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, la 040, que es el ajuste a la prima dominical exento, el 41, que es el ajuste en prima dominical grabado, etcétera. Es importante que ustedes verifiquen que tengan o su proveedor o el sistema que están utilizando para emitir la nómina tenga el catálogo actualizado, a efecto de que puedan hacer los ajustes. Básicamente aquí es para el tema de los ajustes y se realice de la mejor manera. De hecho, el 23 de enero, posterior a esta actualización de los catálogos, se publicó la actualización a la guía de llenado. Entonces allí ya se ven reflejados estos cambios en los catálogos a nivel de caso, vamos a llamarle caso de uso, caso de negocio, en donde se describe cómo y dónde se utilizan estas nuevas claves. La siguiente. Caso concreto es el uso o el registro de los viáticos, que en la guía que se actualizó el día 23 pues hace un par de aclaraciones. Básicamente la primera, al momento de que se registre un viático, pues tenemos que ese viático se reporta dentro del CFDI de nómina informativo, en donde nada más se está reportando que se entregó un viático al trabajador. Obviamente no, en ese momento no acumula, no tiene ningún efecto sobre los ingresos del trabajador hasta en tanto no se compruebe. Y bueno, el segundo momento sería ya al momento de la comprobación del viático, cuando el patrón ya sabe si fueron comprobados al 100% o si una parte fue comprobada y otra parte no fue comprobada, se tendría que estar ya reportando como parte de las percepciones del trabajador.
Si el trabajador comprobó el 100% de los viáticos, se estaría metiendo como una percepción exenta. Si el trabajador una parte no la comprobó, pero está todavía dentro de los límites y los montos que te permite la propia norma en cuanto a la no comprobación sin que sean acumulaciones grabadas, pues se reportan también como viáticos exentos. Y si una parte de los viáticos no se comprobaron y están fuera de lo que te establece la norma para que sean exentos, pues se tendrían que estar reportando como percepciones grabadas. Entonces, estas precisiones en cuanto al registro de los viáticos, pues ya se incluyen en la actualización de la guía que se publicó el día 23 de enero. La siguiente. Bueno, aquí ya viene un resumen de los catálogos que maneja el complemento de nómina, los nuevos que son básicamente 9, 3 que fueron modificados con relación a la versión anterior y 3 que quedaron sin cambio. En total son 15 los catálogos que se utilizan a través de este complemento de nómina y aquí viene el resumen. La siguiente. En cuanto al tipo de datos y al número de campos, aquí en la lámina se representan los 77, de los cuales pues 37 si bien son nuevos en el sentido estricto, técnicamente son nuevos, sin embargo es información que ya se venía reportando de diferentes maneras a través de algunas cuestiones como por ejemplo en percepciones, en deducciones. Recordemos el caso del subsidio, que en la versión 1.1 se manejaba como una percepción, pero al final no es propiamente una percepción y actualmente pues ya se incluye dentro del apartado de otros pagos y obviamente pues pareciera que está creciendo el número de campos o del complemento, pero al final lo único que se está haciendo es redistribuir para un mejor entendimiento y una mejor clasificación e identificación los diferentes datos dentro del propio complemento. Entonces aquí viene un resumen de lo que serían los datos o campos que integran el nuevo complemento. La siguiente. El material de apoyo con el que el SAT brinda información y orientación a los contribuyentes, pues se encuentra básicamente en el portal del SAT. Ahí ustedes van a poder ubicar, además del estándar tecnológico, los archivos XSDs, el XSLT, etcétera, la guía de llenado que les comentaba hace un momento. Si bien se publicó el 14 de octubre, ha venido incorporando algunas precisiones o aclaraciones que a partir de la retroalimentación de parte de ustedes pues se ha venido dando. La última, como les comentaba, la última actualización es del 23 de enero, de la semana pasada. Entonces es importante que ustedes si no habían visto la actualización, pues la puedan descargar y verifiquen qué fue lo que se ajustó. Realmente pues son precisiones en cuanto a redacción, algunas cuestiones que se clarifican para que se dé un mejor entendimiento, porque se estaban detectando que se estaba prestando a interpretaciones y obviamente el documento debe de ser muy claro para evitar este tipo de interpretaciones. También ya se están subiendo algunas preguntas frecuentes dentro de la sección de nómina. Sería importante que las estuvieran consultando, puesto que muchas de las dudas o consultas que nos hacen a través de los canales de atención, ya sea el teléfono, ya sea redes sociales o de manera presencial, pues la estamos viendo o la estamos reflejando dentro de esta sección de preguntas y respuestas, las preguntas frecuentes, y también en la sección de la pregunta del día, para que ustedes estén al tanto de lo que de las definiciones y criterios que tiene el SAT respecto a este complemento. El caso de uso, pues bueno, son situaciones que nos han estado reportando algunos contribuyentes, algunas agrupaciones muy específicas del sector o de su forma de operar, las cuales pues están viendo o se están incluyendo dentro de la guía de llenado o en la sección de preguntas y respuestas. Todo este material lo tenemos publicado en el portal y los invitamos a que lo consulten para que no esperen, a lo mejor si mandan una consulta vía un caso SAC o vía una llamada, lo pueden verificar directamente desde el portal. La siguiente. Bueno, en el caso de las aplicaciones que el SAT ofrece para la generación de los recibos de nómina, aún están en proceso de actualización. Estamos hablando del servicio gratuito y el sistema de mis cuentas.
todavía no integran la nueva versión del complemento de nómina, la versión 1.2, sin embargo pudieran estar utilizándolo con la versión actual y posteriormente estar generando la actualización del nuevo, la reexpedición de esos comprobantes con la nueva versión. Entonces sería cuestión nada más de esperar unos días a que el SAT esté actualizando la aplicación. Obviamente se las vamos a dar a conocer a través de alguna pregunta del día, algún mensaje, en donde ya les informemos a los usuarios que utilizan las herramientas del SAT que el complemento o la sección del complemento ya estaría actualizada. La siguiente. En cuanto a aquellos que utilicen los servicios de los proveedores autorizados de certificación, pues les comentamos que ya prácticamente todos los proveedores tienen sus sistemas actualizados, entonces no deberían de tener mayor problema en cuanto al timbrado de los recibos de nómina de la versión 1.2. Si tuvieran alguna situación lo pudieran estar reportando. Obviamente tienen que estar verificando tanto la parte técnica como la guía de llenado para que puedan comprobar que el proveedor está haciendo correctamente su labor de timbrado. La siguiente. Bueno, pues aquí ya es la situación que ya les comentaba que el proveedor pues ya está, prácticamente el 100% de los proveedores ya están ofreciendo el servicio de timbrado con la versión 1.2. Obviamente entendemos que tienen algunas compañías o patrones que están haciendo ajustes a su proceso, a su sistema, pero la idea es que una vez que concluyan esos procesos pudieran estar haciendo la certificación de manera inmediata. El siguiente. Y bueno, nada más reiterando que a partir del 1 de enero de 2017 ya entró en vigor la actualización del complemento de nómina. A pesar de que exista la facilidad, el contribuyente pudiera estar ya timbrando en la versión 1.2 o en su defecto utilizando la versión anterior, en el entendido de que antes del 1 de abril tendrían que estar haciendo la reexpedición de todos los comprobantes que hayan emitido con la versión anterior. No es necesario que cancelen los comprobantes de la versión anterior. Si ustedes lo necesitan cancelar por su proceso, lo pueden hacer. Si no lo requieren cancelar, se pueden quedar activos. Al final, el SAT, cuando realice los cálculos para efectos de determinar por ejemplo, en el caso de los trabajadores que vayan a presentar su declaración, la propuesta, pues obviamente nada más vamos a tomar como elementos de integración aquellos comprobantes de la versión 1.2, descartando la versión 1.1. Pues básicamente es la información que traemos. No sé si pudiéramos pasar a la sección de preguntas y respuestas. No sé si. Ok, Rafael Aguilera nos pregunta ¿por qué el pago se refiere al método de pago NA si mi pago de nómina es con transferencia? Bueno, a partir de esta nueva versión, lo que se les está pidiendo es que en el método de pago, dentro del comprobante, se les ponga NA, porque ya propiamente el dato de cómo se efectuó el pago, pues ya se incluye dentro del complemento. Entonces es básicamente para que no haya una duplicidad de la información. Recordemos que el recibo de nómina es una factura electrónica propiamente, si lo vemos técnicamente, con un complemento. Entonces en la sección de la factura se debe de incluir el método de pago. Obviamente se está pidiendo que se le ponga el NA. Sin embargo, dentro del propio complemento viene un apartado en donde se define o se señala cómo fue pagada esa nómina, y ahí sí tendrían que ponerle las claves correspondientes a la transferencia. Buenos días, ¿en qué quedó? ¿Va a ser UMA o los salarios mínimos para las exenciones? Bueno, al respecto, conforme a lo que señala el propio decreto, lo que se debe utilizar en su momento serían las unidades de medida, las sumas. Sin embargo, debemos estar a la espera de lo que se publique también dentro del propio portal en el SAT, a efecto de poder definir cuál de los dos sería utilizable a efecto de considerar los exentos. Alejandro Maldonado, ¿cuándo se actualiza la página del SAT para timbrar nómina con el complemento? Se refiere a cuándo se van a actualizar
servicios del SAT para utilizar la última versión del complemento. Como les comentaba, estamos ya próximos a liberarlo. Yo creo que es cuestión de días cuando se esté liberando la actualización de las herramientas de generación del CFDI de nómina del SAT con el nuevo complemento. ¿Y si va a ser la entrada en vigor? ¿Va a ser a partir de enero 2017 o febrero 2017? Como se les comentaba en su momento, lo que hay que hacer es esperar las publicaciones que se realicen a través del propio portal del SAT a efecto de que se les defina y se les indique cuál va a ser lo que se va a utilizar, si la unidad de medida o los ingresos o el salario mínimo a efecto de considerar los ingresos exentos y a partir de qué fecha se estarían considerando los mismos. Y ahí si nuestros compañeros que están atendiendo el chat tienen información, seguramente la van a estar actualizando o complementando. Jaime Ortega, ¿qué pasa con los recibos en ceros que no se timbran? ¿Qué se debe hacer? Bueno, sí, recordemos que el comprobante de nómina se tiene que emitir cuando exista un pago. Si no existe un pago, pues obviamente no existe la obligación, pero debemos de tener cuidado de si al momento que se realiza el pago, pero hay deducciones y a lo mejor aritméticamente llega a un cero, pues ahí se tendría que estar timbrando, ¿no? Porque el trabajador puede tener una percepción y por todas las deducciones que puede tener, se netea cero. Ahí pues obviamente el trabajador sí tuvo un ingreso y obviamente se tendría que estar timbrando el comprobante. Entonces nada más hay que diferenciar entre un cero cuando hablamos que no tuvo ingresos, a un cero cuando sí tuvo ingresos, pero por las percepciones que tiene, se le netea cero. Ahí sí aplicaría la emisión del comprobante timbrado. Angélica Salas, ¿se utilizará la UMA para los topes de exenciones que establece a salario mínimo? ¿Qué pasará con esos recibos que ya emitimos con las exenciones anteriores? Pues aquí la recomendación es que esperemos a que se publique la definición formal en el portal del SAT y obviamente a partir de esa, si hay alguna diferencia, presentar las aclaraciones o consultas correspondientes para que les den las definiciones de qué se tendría que estar haciendo, si es cancelar o recalcular, cancelar el comprobante o recalcular los montos para que ustedes puedan hacer lo propio, ¿no? Daniel Acuña, ¿por qué el complemento de la nómina 1.2 cuando se paga en efectivo no aparece nada? Y si se paga con tarjeta sí aparece. ¿Es correcto? Hablando nada más del complemento de nómina. Bueno, aquí a lo mejor, no es clara la pregunta, pero pudiera inferir que dicen, bueno, cuando se paga en efectivo no me pide o no se presentan ciertos datos, por ejemplo, el número de cuenta, el banco, etcétera, y eso es normal porque recordemos que ya en el nuevo complemento de nómina los campos o varios de los campos son condicionales, de tal suerte que si tienen un valor te condicionan a que pongas otros campos. Por ejemplo, si vas a poner transferencia, te condiciona a que llenes los campos del número de cuenta y del banco. Entonces, en efectivo no aplica ni el número de cuenta ni el banco, entonces es probable que por eso tu aplicación no te permita o no te presente los datos cuando sea una un pago en efectivo. Mayra Murillo, ¿ya está disponible 1.2 de nómina? El complemento, pues ya lo que les comentábamos que está vigente a partir del 1 de enero de 2017. Obviamente los servicios del SAT aún no están actualizados, sin embargo a través de las herramientas o de los servicios que ofrecen los proveedores de certificación pudieran estar haciendo ustedes su recibo de nómina versión 1.2. Daniel Acuña, en enero 2017 la UMA será 73.04 y a partir de febrero 2017 será 75.49, ¿es correcto? Digo, ahí les pediríamos a nuestros compañeros que están atendiendo el chat que confirmen nada más el dato, ¿no?
Andrés López, buenas tardes. ¿El pago de la nómina en efectivo para personas físicas sí es deducible? Sí es deducible siempre y cuando se cuente y se cumpla el requisito de la emisión del CFDI con el complemento de nómina. Sí serán deducibles los pagos que se realicen en efectivo. Sonia González, ¿qué pasa si un RIF timbró sus nóminas de noviembre y diciembre hasta enero? Si en su momento se está realizando la emisión del comprobante a partir del 1 de enero de 2017, este deberá contener ya la nueva versión 1.2, aun y cuando corresponda a pagos efectuados de ejercicios anteriores. Sin embargo, podrá aplicar la facilidad de aún timbrarlo con la versión 1.1 siempre y cuando se reexpida a más tardar el 1 de abril del 2017 ya con la versión 1.2. Elizabeth Moreno, ¿ya se puede timbrar con el complemento 1.2? Bueno, si operan a través de algún proveedor de certificación, ya lo podrían hacer. Si están utilizando las herramientas gratuitas del SAT, aún estamos en proceso de actualización y en breve se estará prestando el servicio con esta nueva versión. Pilar Bustamante, desconté de más impuestos en diciembre. Ahora que la DIM se va a realizar por medio de la nómina, ¿cómo puedo hacer para descontarlo en esta declaración y poder regresarlo a los trabajadores? Recordemos que la obligación de la DIM, aún por el ejercicio 2016, subsiste y esa se deberá presentar a más tardar el 15 de febrero de 2017. Si en su momento se realizó un pago de más al trabajador o un descuento, eso deberán ajustarlo dentro del propio recibo de nómina con la clave correspondiente, ya sea de la percepción o descuento. En su momento hablábamos de la actualización de esos catálogos, los cuales ya incluyen claves de ajustes, ya sea por ajustes de conceptos grabados o exentos que se hubieran pagado de más a los trabajadores, y a través de este medio se va a realizar el ajuste dentro del propio comprobante. Si el trabajador tiene un saldo a favor, pues estaría reportando el depósito o el reintegro que le haga el patrón a través de otros pagos con las claves correspondientes. Ángel Contreras Jiménez, ¿cuál es la fecha límite para la instalación de esta nueva versión del NOI? Bueno, aquí hay que recordar que la facilidad que se tiene para seguir utilizando la versión 1.1 del complemento de nóminas hasta el 31 de marzo. A partir del 1 de abril ya tendrían que estar, ya no podrían estar utilizando esa versión, y obviamente ya debieron de haber retimbrado todos los comprobantes que hayan emitido del primer trimestre con la versión anterior. Ángel Contreras, ¿las nóminas que ya se timbraron con la versión anterior se tendrán que volver a timbrar con la nueva versión al momento de instalarla? En su momento, como se comenta, si se expidieron con la versión 1.1 conforme a la facilidad, a partir del 1 de abril todas se tendrán que reexpedir ya con la versión 1.2. Leónides Hernández, buen día, tengo duda. Los días festivos, ¿qué clave es correcto ingresar? En percepciones no hay una clave para ellos. En su momento se va a considerar, si se trata de días festivos como parte del salario, pues corresponde la clave conforme el pago de sueldos, salarios y rayas. En su momento se va a tener que identificar según el pago que se esté realizando por el concepto al trabajador, según el propio catálogo de percepciones que está publicado en la página del SAT. Marcela Ramírez, la UMA se utilizará solo para calcular las prestaciones exentas, ¿cierto? Conforme al propio decreto, sí es una unidad de medida que en su momento se tendría que estar utilizando para efecto de la determinación de las percepciones exentas en cuanto a lo que establecen las propias disposiciones. Sin embargo, como se ha venido aclarando, sí es necesario que esperen en su momento las publicaciones que se realicen a través del propio portal, donde se esté señalando si sí vamos a utilizar en su momento lo que es la unidad de medida o se va a seguir aplicando lo que son los salarios mínimos y el procedimiento del mismo.
Angélica Salas, si un trabajador recibe un subsidio por incapacidad por parte del IMSS, ¿yo como patrón debo reflejarlo en su recibo de nómina? Si en su momento el patrón no está efectuando ningún tipo de pago por esos conceptos, no se va a reflejar dentro del recibo de nómina. En el recibo de nómina únicamente se estarían reflejando los pagos que efectivamente esté realizando el patrón a sus trabajadores. Mónica Salas, ¿el fondo de ahorro que se entrega al trabajador en un finiquito lo puedo colocar en otros pagos? Así es, al no ser un ingreso que tenga que acumular directamente el trabajador, se va a manifestar como un dato informativo y se va a incluir dentro de este apartado de otros pagos. Dice Rod Anduaga, ¿en los recibos de nómina también se deben de timbrar los gastos generales o solo los gastos de viaje? Entiendo que se refiere al estar integrando los viáticos que se le entregan al trabajador. Entonces la respuesta es todo lo que tenga que ver con el viático o lo que se le ministre para realizar alguna comisión al trabajador se tendría que estar reflejando como un viático. Pilar Bustamante, tengo la obligación de timbrar un recibo en ceros por incapacidad, esto para efectos de la Secretaría del Trabajo. Bueno, como les comentaba hace un momento, si el trabajador ya no tiene ningún tipo de percepción, a lo mejor tuvo una incapacidad permanente durante mucho tiempo y ya no está recibiendo ningún tipo de pago de parte del patrón, no es necesario que se emita o que se timbre el comprobante. Esto es, no hay una percepción, entonces no se tendría que estar reflejando para efectos fiscales. Entiendo que laboralmente estarían obligados a emitir el comprobante y sería un comprobante que no necesariamente tendría que estar timbrado por parte del SAT, porque como les comentaba, no hay un ingreso y por consecuencia no hay un efecto fiscal. Laboral sí, entiendo que tendrían que estar emitiendo el comprobante en ceros, pero es para efectos laborales y no debe de estar timbrado para efectos fiscales. Adriana Sánchez, si yo le transfiero a un trabajador gastos de viáticos y no me los comprueba, ¿en qué momento lo considero como un ingreso para el trabajador? Es decir, ¿tengo que ajustar la nómina o cómo se realizará? Una vez que fue administrado ese viático y no comprobado por el trabajador, si no cumple con lo que establece el propio reglamento en cuanto a los montos para efectos de considerarlo un ingreso exento, se va a tener que emitir dentro de lo que es el recibo de nómina como una percepción grabada con la clave correspondiente. Si se encuentra dentro de los límites que establece las propias disposiciones, de igual forma se tendrá que manifestar como una percepción, pero en su caso dentro de lo que es el apartado exento. Hay que recordar que el patrón y el trabajador, cuando existe la relación laboral, pues se tiene que definir cuál es el tiempo máximo que tienen para comprobar la administración de los viáticos, para que a partir de ahí se pueda determinar si se comprobó o no se comprobó y los momentos ya sea del reporte como una percepción grabada o exenta. Entonces es importante que el trabajador con el patrón tengan bien claro cuáles son los plazos que tienen para realizar la comprobación y a partir del vencimiento de esos plazos pues ya aplicarle lo que fiscalmente aplique, ¿no? Magda Camano, ¿tengo que cancelar las nóminas que realicé en 2017 y hacer nuevas con esta versión? Bueno, si las nóminas que realizó en 2017 se hicieron en la versión 1.1 del complemento, no es necesario que las cancele, tendría que reexpedirlas, tendría que generar nuevamente las nóminas con la versión 1.2
y ya si ella define cancelarlas, las podría cancelar, y si define dejarlas con la versión activa, lo podría hacer sin mayor problema. Leonidas Hernández, los días festivos, ¿dónde es correcto ingresarlo? Ya que en percepciones no hay una clave para ellos. Aun y cuando se trate de días festivos y es un pago por salario, se va a ingresar dentro de esa clave, el pago por sueldos y salarios. No habrá un concepto en específico por cada uno de los que detallen. Se va a tener que adecuar según el catálogo de percepciones que se encuentra publicado dentro del propio portal. Luz María Castellanos, buenas tardes. La empresa entrega viáticos a los trabajadores por operación de la empresa. ¿Cómo sería el timbrado? Bueno, como les comentábamos, una vez que se ministra el viático, se tendrían que estar integrando como datos informativos dentro del nodo de otros pagos. Obviamente ahí nada más se informa que se le entregó un viático, y pasado el plazo que se tenga para la comprobación, pues se tendrían que estar reportando como parte de las percepciones. Si están comprobadas, si está comprobado el viático, pues serían percepciones exentas. Si no está comprobado, pues una parte pudiera entrar como exenta, de acuerdo a las propias facilidades que da el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y otras pudieran estarse integrando como percepciones grabadas. Raquel Medina Martínez, ¿debo timbrar los viáticos entregados a trabajadores que fueron comprobados con CFDI? Sí, a partir de que se le entrega el viático al trabajador, en un primer momento se reportarían como otros pagos, es informativo, y una vez que se comprueban, se tendrían que estar reportando como parte de las percepciones. Si están al 100% comprobados, seguramente son percepciones exentas. Liliana Esteva, buenas tardes. ¿Desde cuándo es obligatorio el envío del CFDI de nómina por medios electrónicos? Si se refiere a la entrega a sus trabajadores, la obligación es, conforme a lo que señala el propio código, entregar el documento. Sin embargo, conforme a la regla que veíamos, tienen la facilidad ya sea de entregar la representación impresa con los requisitos que señala la propia regla, o en su defecto poner a disposición del trabajador a través de algún portal interno donde ellos puedan visualizar y descargar el propio recibo, y con eso está cumpliendo con la obligación de la entrega del comprobante. Si la pregunta se refiere a desde cuándo existe la obligación de entregar un recibo de nómina electrónico a los trabajadores, pues la respuesta sería desde 2014. Magda Camano, ya no tengo la NOI actualizado y ahí tengo todas las nóminas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se entiende como reexpedir? Bueno, se entiende como reexpedir al hecho de volver a generar el comprobante de nómina con la nueva versión del complemento, con la versión 1.2. Smart Rachel, ya inscribí los RFCs que no estaban validados, pero aún no puedo timbrar la nómina. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar desde que hice la inscripción de los RFC? Bueno, en la lista que se le proporciona a los proveedores para realizar la validación de los RFCs, se les actualiza los lunes, miércoles y viernes. Entonces, con fecha de corte o fecha de actualización del día anterior. Entonces, en el peor de los escenarios tendrían que esperar máximo 48 horas, 2 días, para que puedan timbrar. En teoría debería de ser al día siguiente. Alfredo MR, ¿cuál es el fundamento de la facilidad de expedir los comprobantes hasta después del segundo trimestre con la versión 1.1? El fundamento se encuentra establecido dentro de las disposiciones transitorias de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 en su artículo 32º. Bueno, entendemos que son todas las preguntas que nos hicieron llegar. Les agradecemos mucho la atención, la participación, y estamos a sus órdenes a través de los diferentes canales de atención
algunas de las preguntas que quedaron pendientes de responder. Nuestros compañeros que están atendiendo el chat se las estarán contestando. Muchísimas gracias. Gracias, Diana.